Paren todos, seres mágicos, se siguen filtrando más y más fotografías del rodaje de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y atención, porque cada vez estamos viendo más y más escenas del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal que jamás llegaron a la película, y que ahora veremos por primera vez adaptadas en la serie. Hoy quiero analizar más de cerca unas nuevas fotografías de la familia Dursley, que confirman que veremos una de las escenas más graciosas de Vernon en el libro. Así que vamos a revisar cada detalle, descubrir de qué momento se trata y cómo podría verse todo esto en pantalla. Empecemos de inmediato porque tenemos mucho que comentar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar más fotografías filtradas de la familia Dursley en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar les tengo que advertir algo. A diferencia de otras imágenes que sí fueron publicadas oficialmente, como las de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid, o la de los hermanos Weasley, estas fotografías salieron por filtraciones, ya sea de medios como el Daily Mail o de fans curiosos que se acercaron a las grabaciones. Todo sin el consentimiento de Warner Brothers o de HBO. Así que si están evitando spoilers de la serie, de los libros o de noticias aún no confirmadas, este es un buen momento para dejar el video. Alerta permanente. También si lo que buscan es un resumen rápido de noticias, este tampoco es el video ideal para ustedes. Porque aquí vamos a analizar a fondo cada fotografía, compararla con los libros y sacar teorías de lo que podría significar. Así que si lo que quieren es explorar en detalle cada pista y armar teorías sobre la nueva serie de Harry Potter, entonces sí, quédense porque hay muchísimo que comentar. Y sobre todo les va a encantar a quienes son fans de los libros. En este otro video ya analizamos cómo podría ser el inicio de esta nueva serie de Harry Potter de HBO, siguiendo a Vernon Dursley el 1 de noviembre de 1981. Ahora ya tenemos mejores fotografías de Vernon y Petunia Dursley 10 años después de esto, en un momento muy divertido que ocurre al principio del libro de la Piedra Filosofal. En el tercer capítulo, Las cartas de nadie, después de que llegan las cartas voladoras de Hogwarts, la película pasa directo a la escena de la choza en la roca, saltando inmediatamente de capítulo. Pero en el libro, este capítulo no termina ahí. Vernon, furioso, les ordena a todos que suban al coche y comienza a conducir. Ni siquiera Petunia se atreve a preguntarle a dónde iban. Al final del día se detiene en un hotel lúgubre en Cokeworth. Y al desayuno siguiente, la dueña del hotel les dice que tiene otras 100 cartas dirigidas a Harry en el mostrador. Esto enfurece todavía más a Vernon, quien sigue conduciendo por toda Inglaterra. Los lleva al bosque, pero no parece el lugar adecuado. Luego se detiene en medio de un campo arado, en un puente colgante y hasta en lo más alto de un aparcamiento, pero ningún sitio le convence. Es ahí cuando Dudley dice, como en la película: «Papá se ha vuelto loco, ¿verdad?». Pues esa misma tarde Vernon aparca en la costa, los encierra en el coche y desaparece. Aquí es donde entra la escena que están grabando para la serie de Harry Potter de HBO, la misma que vemos en estas nuevas fotografías filtradas. Por cierto, tengo todo un video explicando cómo la película cambió todo este capítulo y todo lo importante que dejaron fuera. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Tal como en el libro vemos a Petunia, Dudley y Harry dentro del coche, esperando a Vernon. Pero antes de seguir quiero detenerme en el modelo del coche, porque se me hace muy interesante. En fotografías filtradas anteriores vimos a Vernon en su día normal de trabajo, cuando comienzan a pasar cosas extrañas. Sí, esa escena donde sale de la panadería con su dona gigante y empuja sin querer a un mago de sombrero violeta. En esas imágenes ambientadas en 1981, Vernon conduce un Rover P6, específicamente el modelo 2000, porque ese número aparece en un costado. El Rover P6 fue un coche británico producido entre 1963 y 1977, que incluso ganó el premio al coche europeo del año en 1964. En los libros nunca se menciona el modelo de coche que usaba Vernon, pero en Pottermore se dice que era un coche perfectamente correcto, y este lo es, un coche ejecutivo, ideal para un joven director en 1981 como Vernon. En esta nueva escena ya pasaron 10 años y estamos en 1991.
Sabemos por el libro que Vernon acababa de comprar un coche nuevo, porque en la escena del zoológico dice que no quería que Harry se quedara encerrado dentro del coche ya que era nuevo. Pues aquí vemos nuevamente un Rover, un coche ejecutivo perfectamente correcto, pero más nuevo. Estuve buscando bastante y creo que encontré el modelo exacto que veremos en la serie, un Rover 200-214 SI. Lanzado precisamente en 1991, el mismo año en que transcurre el inicio de la historia. Coincide perfecto con lo que dice Vernon, y además es prácticamente idéntico al que vemos en las grabaciones. Así que podemos casi confirmar que tanto en 1981 como en 1991, Vernon conducirá un Rover. Un coche perfectamente correcto y británico. Vean cómo todos los detalles están muy bien cuidados. Pero bueno, en el libro cuando Petunia, Dudley y Harry estaban dentro del coche comenzó a llover. Dudley gimoteaba y se quejaba con su madre de que era lunes y su programa favorito pasaba esa noche. Así que quería ir a algún lugar con televisión. Esto hizo que Harry recordara que al día siguiente, martes, sería su cumpleaños. Y aquí hay algo que tengo que resaltar. Por lo menos en estas fotografías filtradas, Dominic McLaughlin no estuvo presente en la filmación de esta escena. A quien estamos viendo es a su doble de cuerpo. ¿Podría haber estado ahí y grabado en otro momento? Sí, porque en otra de las fotos vemos a Amos Kitson, quien interpretará a Dudley, junto a su propio doble de cuerpo, que no aparecía en las fotos anteriores. Lo más probable es que estén grabando las mismas escenas, primero enfocando la cara de Dudley y luego cambiando a los actores para enfocar la de Harry. Pero por ahora en estas imágenes no vemos a Dominic, sino únicamente a su doble de cuerpo. Claro que esto no cambia nada el contenido de la serie. Dudley igual estará lloriqueando y quejándose de que quería ver su programa favorito del lunes. También vemos a personas del equipo mojando el suelo, ya que toda esta escena sucede en medio de la lluvia. Todo está preparado para que quede igual que en el libro. Y vean qué felices se ven los actores en el set. Están viviendo la experiencia de su vida y se nota que lo disfrutan a lo grande. Yo sinceramente estoy muy feliz por ellos. Y lo que pasa después en esta escena, y que también podemos ver en las fotografías, me encanta. Tío Vernon vuelve sonriendo, con ese paquete largo y delgado en la mano, diciendo que había encontrado el lugar perfecto. Sí, ese mismo paquete que más adelante descubrimos que contiene el rifle con el que amenaza a Hagrid. En el libro sabemos que bajaron y Vernon señaló una gran roca en medio del mar, con la choza más miserable que uno pudiera imaginar. Una cosa era segura, allí no había televisión, para horror de Dudley. Pero Vernon estaba muy feliz, porque esa noche habría tormenta. Y un viejo desdentado le había prestado su bote. Ese es el mismo viejo que vemos en estas fotografías. Y algo que me encanta es ver lo emocionado que estaba Vernon al hablar con él. En una de las fotos parece que está bailando y en otra incluso lo abraza. Curiosamente, en Pottermore se aclaró por qué Vernon estaba tan contento con todo esto. Existía una vieja superstición que decía que las brujas no podían cruzar el agua, y él se aferró a esto para esconder a Harry en medio del mar, y evitar que le siguieran llegando las cartas de Hogwarts. Aquí también podemos ver lo que muy posiblemente será el bote en el que irán hasta la choza en la roca. Y aparentemente se llama Scorpio, me encanta. Y vean el colorido del bote, precioso. Ahora, la moda. Claro que no podía faltar en este video. En las fotos filtradas del zoológico casi no pudimos ver completo el atuendo de Petunia. Así que esta es en realidad la primera vez que tenemos una fotografía de Belle Powley caracterizada en buena calidad. Por eso hay que analizar a fondo su atuendo. Ya sabíamos que sería rubia, al igual que en los libros, y que tendría un estilo muy sofisticado, al estilo Sloane Ranger. Este estilo británico, sobrio y clásico se asocia a la clase media alta y alta de Londres. Se enfoca en prendas atemporales y siluetas clásicas, inspiradas en la vestimenta tradicional campestre británica. Se volvió muy popular en los años 80. Y la princesa Diana fue un icono clave que ayudó a popularizarlo. Por eso tiene sentido que el estilo de Petunia en la serie nos recuerde tanto a Lady Di en esa época. Vemos que Petunia lleva unos pantalones plisados a cuadros que eran extremadamente populares, y siempre se usaban con un cinturón y la camisa metida.
justo como los lleva ella. Los patrones florales también estaban muy de moda a principios de los 90. Y de nuevo vemos que Petunia vestía siempre con lo que estaba más a la moda. Como estaban en verano, llevaba zapatos planos casuales, típicos del calzado femenino de la época. Y sin calcetines, que tampoco eran populares en ningún tipo de calzado formal de mujer en los 90. El cabello también sigue la moda del momento. El corte bob estaba muy de moda gracias a la princesa Diana, sí, pero también se inspiró en el renacimiento de los años 60. El cabello liso se rizaba hacia adentro en las puntas para suavizar el look, o ligeramente hacia afuera para un giro sesentero, que es justo como lo lleva Petunia. Tanto su rompevientos como el resto del atuendo están en tonos pasteles, que daban un look más refinado, comparado con colores terrosos o primarios. También lleva otro camafeo, como el que llevaba en el zoológico, pero ahora en su anillo. Para principios de los 90, los camafeos eran vistos más como joyas vintage o reliquias familiares, no como accesorios de moda entre los jóvenes. Así que probablemente Petunia lo usa para dar un aire más sofisticado y tradicional a su atuendo. La bolsita se ve muy mona, pequeña, como se usaba en esa época. Pero lo más interesante son sus lentes. Me parece curioso que tanto Vernon como Petunia lleven gafas, cuando en las películas se los quitaron a personajes como Arthur o Percy Weasley para que Harry Potter se sintiera mucho más especial. Solo respetaron las gafas de personajes importantes como Albus Dumbledore o Minerva McGonagall. Todos los demás no podían llevar lentes. A mí, ver más lentes en la serie me emociona muchísimo, porque creo que le aportan bastante estilo a los personajes, y además hacen que la mala visión de Harry Potter sea mucho más realista. En las películas parecía algo exclusivo de él, al punto que todos los fans se burlaban de él y se preguntaban por qué no arreglaba su visión con magia. Pero en el mundo mágico la mala vista no se puede curar con magia, ya que estaba ligada a la genética. Y tanto en el mundo mágico como en el mundo muggle hay muchas personas que usan lentes. Por eso me encanta que ya no tomen en cuenta esta regla absurda de que nadie, además de Harry Potter, podía usar lentes. El look de Vernon también es muy noventero, con mocasines de la época, camisa metida en el pantalón con cinturón, chaqueta en tonos neutros y patrones en su camisa, en este caso rayas horizontales. Lo que más me gusta de su atuendo es que todos los colores que lleva hacen juego con el atuendo de Petunia, sobre todo su camisa que tiene rayas moradas y rosas, colores que aparecen en los pantalones, la camisa y el rompevientos de ella. Obviamente esto lo decidieron los diseñadores de vestuario, pero imaginar que Petunia escogía sus atuendos combinados con los de Vernon todos los días se me hace adorable. Aunque odie a los Dursley, Dudley vuelve con su shell suit, lo más de moda en esa época, aunque ya con otra chamarra, de bloques de colores azul, amarillo y verde, muy a la moda. Y hasta el pesquero lleva su chaqueta deportiva de la época, con un sombrero no tan adecuado en verano, pero que le da bastante personalidad a su personaje. Y sus botas de pesca tampoco podían faltar. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de cómo decoraron el lugar para grabar esta escena. Honestamente todo se ve espectacular. Creo que será una serie muy colorida y estética. Todo lo que hemos visto hasta ahora me encanta. En serio, seres mágicos, todo lo que hemos visto hasta este momento me tiene muy emocionada. Desde el vestuario y la moda de los Dursley, hasta los detalles del coche, la lluvia y la decoración del set. Esta serie promete mostrarnos momentos que siempre quisimos ver adaptados. Y eso me emociona muchísimo. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuál es el momento de los Dursley que más quieren ver en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren analizar más fotografías filtradas y conocer más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!